Muy buenas tardes para todos, siendo las 6 de la tarde. Vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar y a las 6:03 empezamos la sección sincrónica. Listo. Instructor, ¿me escucha? Ahora sí, Rafael, sí, señor. No, sí, no, estaba ensayando el micrófono porque la vez pasada sí tuve muchos inconvenientes con Con el el micrófono. micrófono, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Sí, ya, Muchas pero sí gracias. se le escucha. Ah, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Espero que se encuentren bien. Em, de acuerdo a la planeación que vamos a hacer el día de hoy, eh, primero vamos a empezar con la presentación o digamos que en la exposición que, que tienen los compañeritos del área de comunicación. Y hoy sí vamos a dejar la primera actividad con respecto a nuestra guía de aprendizaje para que vayamos desarrollando en el transcurso de la semana. Em, de igual forma, vamos a socializar nuevamente la guía en donde pues dejan los parámetros de la actividad que vamos a desarrollar y cualquier duda, pregunta o inquietud al finalizar la socialización de la guía, pues estaremos dispuestos a contestar las preguntas. Listo. Entonces, siguiendo con el itinerario de las presentaciones, continuamos con el siguiente grupo y es el grupo de comunicación. En la comunicación están Day, Lady Yarelis y María Fernanda. Chicas, el, Buenas la tardes, pantalla instructor. es de ustedes. Ok, Ya les comparto. ok.
Instructor, una pregunta, qué pena es que no he podido. ¿Eso se le da ahí en pantalla? Donde dice pantalla completa. Le dice ventana. Le dice ¿Ventana? compartir ventana. Sí, señora. Ok. Listo. ¿Sí la pueden ver? Sí, señora. Compañera. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Buenas tardes. Dele en la copita para que la pueda presentar completa, por favor. ¿Sí la pueden evidenciar? Sí, sí, señora. Ahora sí. Compañera. Buenas. Sí, compañera, es que pensé que le iba a poner más grande. ¿Más? Sí, abajo en la pantallita, como tiene como una rayita, ahí la puedes poner más grande. Ahí. ¿Ahí? No. María ¿Todavía Fernanda, no? abajo donde está el zoom. Espérame, porque. Ya, Allá ahí ya le abajo, di. a mano derecha. ¿Ya? No, allá abajo en la esquina, mano derecha. María Fernanda del F5. Ya. ¿Ahora sí? Ya leí F5. Bueno, no le está dejando dar pantalla completa. Entonces, mira que abajo, donde está la barra de ampliar la presentación, que hay un 64, antes del menos hay una copita, ¿cierto? Sí, señor. Dale clic ahí. Allá mano derecha en la esquina, María Fernanda. En la esquina, mano derecha. Disculpe, ¿dónde está? ¿Dónde dice Sena? Ahí en el logo del Ahí Sena. abajo donde está el logo del SENA, ahí abajito. No sé, no. Eso. Ahí en la copita, ahí por eso lado de Abajo, abajo. abajo, abajo, en la barra de herramientas. Ah, por ahí está. Al otro lado, al otro lado. Es que no se ve bien. ¿No se ve bien? No, es que acá no se ve bien. No. No. Baje por todo el logo del Sena, baje por allí, guíese por el logo del Sena. Acá está. María Fernanda, si no te deja compartirla, si quieres la comparto. Dale. Porque la verdad es que no se ve. Entonces ya dejo de compartir. Dale.
¿Ya la pueden visualizar? Estamos Pues visualizando ahorita, la pantalla donde dice unirse a la reunión Teams. ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo, buenas tardes. Bueno, compañeros, el tema que vamos a exponer es comunicaciones. Los integrantes son Newsday Ramírez, María Fernanda Saque y mi persona Lady Paladines. Niño, silencio. Silencio que estoy. ¿Cómo? Bueno, empezamos con ¿qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sean señales, sonidos o gestos. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través del lenguaje distingue a la comunicación humana de otras formas de comunicación animal. ¿Para qué se necesita? Los seres humanos necesitan comunicarse para expresar lo que sienten, organizarse en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Características de la comunicación. A grandes rasgos, la comunicación se caracteriza por, primero, presencia de un emisor y receptor. Bueno, en este concepto, el emisor es la persona que emite el mensaje, el receptor es la que le recibe. Para que se produzca la comunicación, debe haber alguien que dirija un mensaje al otro. A su vez, si nadie recibe el mensaje, la comunicación no se realiza. Intercambio de información. En toda comunicación, las partes involucradas dan y reciben conocimientos, experiencias, sentimientos y en general algún tipo de significado. En la inmediatez, la comunicación puede establecerse de manera directa e inmediata, es decir, cara a cara, y también se puede transmitir por medio de cartas, correo electrónico, mensajes de voz, entre otros. La retroalimentación. A lo largo del proceso de comunicación, los roles de receptor y emisor se suelen intercambiar. Aquí, por ejemplo, cuando se emite un mensaje, entonces alguna de las dos partes hace una retroalimentación acerca del mensaje que está emitiendo, o la persona que lo recibe también puede aportar en el tema que se esté tratando. Búsqueda de respuesta. Si bien puede tener muy variados propósitos, la comunicación casi siempre tiene el objetivo de provocar una respuesta deseada en el interlocutor o los interlocutores.
irreversibilidad. Una vez que se ha comunicado algo, no es posible eliminarlo, no hay vuelta atrás en la comunicación. Bueno, en este concepto, la irreversibilidad se implementa cuando es de voz, o sea, una persona se comunica con otra. Ya pues hoy en día con la tecnología, con el WhatsApp y todo eso, cuando se comunican, sí se puede eliminar esos mensajes. Irrepetibilidad. Un acto comunicativo es único y repetible. A pesar de que un mensaje pueda ser dicho más de una vez, las circunstancias en las que se transmite nunca son las mismas. Elementos de la comunicación. Sabemos que existen diferentes y varios elementos que componen el proceso de la comunicación, sin los cuales la comunicación no existiría. Vamos a realizar un listado de los elementos de la comunicación. Aquí tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, canal, código, ruidos y contexto. Emisor del mensaje. El emisor de mensaje es la pieza fundamental para iniciar con el proceso de comunicación. El emisor es la persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje. Puede ser un individuo, una empresa, institución o entre otros. Receptor. Este elemento de la comunicación es el encargado de recibir e interpretar el mensaje enviado por el emisor. El receptor no siempre participa en el proceso de la comunicación de manera voluntaria, debido a que en ocasiones escucha el mensaje de una conversación en la que no estaba participando, es decir, receptor es quien recibe. El mensaje, pues, es el elemento de la comunicación que contiene la información que el emisor desea transmitir al receptor. Está compuesto por signos o símbolos. Este mensaje lleva un código que es conocido por las personas. El mensaje no siempre es verbal, puede ser no verbal y puede ser transmitido a través de distintos medios como el habla, la escritura, las imágenes o el lenguaje de señas. Canal. Este es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Los canales de comunicación pueden ser muy variados como el teléfono, el electrónico, las redes sociales, la televisión. El canal más conocido es el aire. Es importante elegir el canal adecuado para el mensaje y el público objetivo. El código es un conjunto de signos que permiten al receptor descifrar y entender el mensaje enviado. El código de mensaje debe ser conocido por el emisor y el receptor para facilitar el proceso de comunicación. Existen tipos de código de comunicación: oral, escrito, signos lingüísticos, signos no lingüísticos. El ruido es una interferencia en el proceso de comunicación. Este ruido puede ser producido por falta de señal en medio de una llamada, por una hoja rota, en el tono de voz, por el tono de voz debajo del emisor o por ruidos producidos en el ambiente. Digamos que el ruido se anexó porque no lo consideran importante en algunas áreas, pero cuando hay interferencia, cuando se va a transmitir el mensaje, el ruido entonces interfiere. A veces no se transmite bien la información, no se escucha muy bien. Aquí tenemos varios tipos de ruidos que son físicos, psicológicos, fisiológicos o semánticos. El contexto son las circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación. Este elemento de comunicación integra factores emocionales y sociales. Tipos de comunicación. Comunicación verbal, oral. Es aquel tipo de interacción en el cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, usando para ello el lenguaje natural como código y la voz como portador. Generalmente, en el proceso, ambos intercalan roles tomando turnos para ocupar estas posiciones. Un ejemplo de ello es una conversación en una fila de supermercado entre dos clientes. Comunicación escrita. Es aquella que se realiza a través de las palabras y de acuerdo a un código, siempre escrito en soportes como papel, pantallas móvil y
ordenador. Ejemplo, una carta, correo, libros, informes, fax y telegrams. Comunicación visual. Es un proceso mediante el cual se representa información de manera gráfica para transmitir significados de la manera más eficiente y sencilla posible. Es un proceso de comunicación que se tiene una gran relevancia debido a que nuestro sentido predominante es el de la vista, siendo esta la principal vía con la que nos relacionamos con nuestro entorno. Un ejemplo son gráficos, imágenes, videos, señales, símbolos. Pues como también podemos ver ahí en la imagen que como las señales de tránsito, pues que o el prohibido de usar celular, esas son como lo visual. Comunicación no verbal. Es una forma de comunicación en la que no se emplea la lengua como medio para expresarse, es decir, es aquella que transmite un mensaje que no requiere de palabras ni de lenguaje verbal, sino que se vale de gestos, sonidos, movimientos e imágenes para expresar ideas, sentimientos y emociones. Ejemplos son gestos faciales, lenguaje corporal, postura, tono de voz, expresiones faciales. Comunicación interpersonal. Se llama comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normas u organizar la convivencia. Esto puede referirse a ámbitos diversos como el hogar, el trabajo, la calle, etc. Ejemplos, entre dos o más personas en un ambiente cara a cara o virtual. Comunicación intrapersonal. Es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la misma persona quien emite y al mismo tiempo quien recibe el mensaje. Ejemplo, la comunicación interna de una persona consigo misma como reflexiones internas, autoevaluación. Comunicación formal. Es el tipo de comunicación que se lleva a cabo dentro de un entorno organizacional, profesional o académico. Se utiliza para transmitir información de manera clara, precisa y oficial. Este tipo de comunicación puede ser vertical entre superiores y subordinados o horizontal entre colegas o equipos de trabajo. Ejemplo, reuniones formales y comunicados de prensa. Comunicación informal. Es la forma de comunicación informal y no oficial en la que la información se intercambia espontáneamente entre dos o más personas sin ajustarse a las reglas, procesos, sistemas, formalidades y cadena de mando oficiales prescritos. Ejemplo, cadena de chismes, conversaciones informales entre amigos y cadena de racismo. Jerarquización. La jerarquización en la comunicación es importante porque ayuda a mantener la estructura organizativa y la eficiencia dentro de las organizaciones y grupos. Facilita la toma de decisiones, la coordinación de actividades y la transmisión de información relevante de manera ordenada y sistemática. Sin embargo, también puede ser un desafío cuando los canales jerárquicos limitan la comunicación efectiva o la colaboración entre diferentes niveles dentro de una organización. Un ejemplo de ello es en una institución académica, cuando los directores informan a los maestros que los cambios de los planes de estudio y pues los maestros le informan a los estudiantes.
Bueno, acá tenemos las técnicas de comunicación oral. Las técnicas de comunicación oral son fundamentales para la interacción efectiva en diversos ámbitos. Estas estrategias se adaptan a distintos propósitos, desde la exposición individual hasta el intercambio colectivo de ideas, que requieren habilidades específicas para su ejecución. Acá, por ejemplo, tenemos las técnicas individuales. Se pueden dar en charlas, conferencias y discursos. Por ejemplo, en charlas, esto se da más que todo en lo que es como en lo informal, que es, dan una charla, un tipo de charla y de pronto a lo último las personas que están ahí reunidas escuchando pueden hacer preguntas y ya la persona encargada responde. En conferencias también es algo parecido, pero esto ya es formal porque ya es algo que está estructurado, o sea, tiene un tipo de pautas de cómo inician, cómo van a terminar y esas cosas así. En discursos también es una técnica de comunicación colectiva que promueve la interacción y el intercambio de información entre dos o más interlocutores. Entonces también tenemos las técnicas colectivas. Perdón, aquí era discurso, qué pena, en discurso era individual. Aquí en colectivas tenemos diálogo, entrevista y discusión, que ya se da entre dos o más personas. Aquí, por ejemplo, en entrevista se dan cuando el objetivo es como informar, hacer preguntas, responder, informarse de la otra persona, un tipo de comunicación colectiva. Y discusión fomenta más que todo como el intercambio de puntos de vista de un entorno colaborativo. Aquí tenemos también estrategias para la deliberación colectiva. En eso encontramos el debate, que promueve la defensa de posiciones y la persecución a través de argumentos. Mesa de redonda, en donde donde congregan a expertos para discutir y analizar diferentes perspectivas sobre un tema en específico. Tenemos el simposio, que se organiza en torno a presentaciones sucesivas de expertos que abordan distintos aspectos de un tema. También, bueno, tenemos la comunicación oral en atención al cliente, es crucial para brindar un servicio excepcional. Entonces, en esas tenemos trato personalizado, donde incluye nombre del cliente en la conversación. Esto crea una conexión más cercana. Atención amable. Mantener una actitud positiva y amable. La cortesía es muy clave. Transmitir presentación. Utiliza el lenguaje corporal para mostrar interés y compromiso. Mantén contacto visual y una postura abierta. Bueno, ahorita de eso hablamos ahorita más adelante, de ese temita más que todo. Escucha activa. Presta atención a lo que dice el cliente. Haz preguntas para comprender mejor sus necesidades. Ofrecer soluciones. Proporciona respuestas claras y, si es posible, recompensas o beneficios adicionales. En las técnicas de comunicación oral, estas son muy claves porque es una manera en que le podemos transmitir al cliente o así no sea al cliente, a tipo de personas a las que queramos informar de algún tema específico, más que todo es como de la manera como los decimos, con buena actitud, con unas palabras adecuadas que llamen su atención. Bueno, entonces acá una notica dice: recuerda que una comunicación efectiva contribuye a ganar recomendaciones,
posicionarte en el mercado, fidelizar clientes y ganar preferencia entre el público. Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos técnicas de comunicación escrita. Los canales digitales como vía de comunicación escrita están de actualidad en cualquier empresa, ya sea por email o por chat, aunque no sea una comunicación rápida, suponga un tiempo de espera, es muy utilizada hoy en día. Entonces, tenemos comprender la petición. Lo primero que debe hacerse es leer y comprender la petición. Es importante asegurarse de entender lo que se está pidiendo antes de intentar responder. Ser claro y conciso. Al redactar la respuesta a una petición es importante ser claro y conciso. La respuesta debe ser fácil de entender y no debe dejar espacio para la ambigüedad o la confusión. Responder de manera oportuna. Es importante responder a las peticiones de manera oportuna, especialmente si se trata de una petición urgente o importante. Si no es posible responder de inmediato, debemos al menos comunicarle al solicitante cuando se espera que se pueda responder. Ser cortés y respetuoso. Al responder una petición, es importante ser cortés y respetuoso en todo momento. Esto ayuda a mantener una relación positiva con el solicitante, incluso si la respuesta no es lo que esperaba. Ofrecer una explicación clara. Si la respuesta a la petición es negativa, debemos procurar ofrecer una explicación clara y detallada de por qué no es posible cumplir con la petición. Esto puede ayudar a evitar malentendidos y mantener una comunicación efectiva. No importa si la comunicación es escrita, que uno no se está viendo pues con el cliente, con la otra persona, es algo muy claro que debemos tener que debemos ser siempre cortés, amables, tratar de responder con unas palabras adecuadas que la otra persona lo comprenda de buena manera. Y, por ejemplo, aquí en el caso que, un ejemplo, si no es una respuesta que sea del agrado del cliente o de la otra persona, pues tratar de ser lo más amable posible y pues de algo buscar algún otro tipo de solución. Compañero, la siguiente. Bueno, aquí tenemos concretamente en la atención al cliente por chat o por redes sociales hay que tener en cuenta lo siguiente. La atención al cliente por chat, ni demasiado amistoso ni demasiado escrito, porque cuando tenemos pues algo escrito larguísimo, pronto, o sea, de por sí a las personas les da como flojera, por decirlo así, leer pues una cantidad de cosas. Entonces es como ser lo más claro, amistoso y breve, como por decirlo así. El chat requiere una atención lo más inmediata posible, que sea coherente con el horario de apertura de la empresa. Para que esta atención sea adecuada, se debe complementar con un servicio de mensajería robot mientras el servicio esté cerrado, para así cubrir pues todo el tiempo las inquietudes del cliente, las necesidades del cliente, las preguntas, y que el cliente pues se sienta prioridad ante las preguntas y lo que él tenga pues por hacerle a la empresa. Entonces tenemos atención al cliente por redes sociales. En el canal de atención principal, porque es el canal de atención principal porque la atención es más rápida que en los canales tradicionales. Aporta comunicación bilateral no predeterminada. Una buena gestión de la comunicación en redes aporta ganancia de clientes promotores para la compañía. La siguiente, compañera. Bueno, acá tenemos, en resumen, la comunicación escrita es una habilidad valiosa que puede mejorar nuestra capacidad para comunicarnos eficazmente y preservar
la información y la cultura. Es algo que no debemos pues tampoco dejar en el olvido, debemos pues como cultivarlo todo el tiempo. Entonces aquí tenemos unas ventajas y desventajas. En ventajas tenemos comprensión y demostración, pues donde se comprende a las personas y por medio pues de la escritura también se demuestra cosas, se expresan sentimientos y bueno. Fácil aceptación y adaptación, eficaz, todo queda registrado, el cliente recibirá el mensaje y pues es económico. Desventajas, falta de confidencialidad, requiere más tiempo, la contestación al mensaje puede ser tardía, malentendidos, falta de relación personal, no adecuada para gente con carencias lingüísticas en la escritura. El siguiente. Tenemos técnicas de comunicación corporal. El lenguaje corporal es la forma en la que las personas se expresan y comunican con los demás a través del cuerpo, es decir, con posturas, gestos y movimientos que sirven para transmitir pensamientos y emociones. Es importante aprender a dominarlos porque, a diferencia del lenguaje verbal, el corporal se realiza de manera inconsciente. Un datico, la comunicación no verbal es responsable del 93% de lo que transmitimos, según un famoso estudio realizado por el investigador y psicólogo Albert Mehrabian en los años 60. Aunque estos resultados han sido discutidos y reinterpretados, lo que queda así claro es que para ofrecer una comunicación eficaz y coherente hay que considerar el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante para comunicarnos con cualquier persona, con el amigo, con mi mamá, con la mamá, con el papá, con los clientes, con un grupo de personas, en todo lado es muy importante. Entonces, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal son aspectos fundamentales de la interacción humana. Entonces, aquí tenemos unas técnicas de esta escucha activamente. Presta atención a las señales no verbales de la otra persona. Observa su postura, gestos y expresiones faciales. Sonreír. La sonrisa es contagiosa, a corta distancia y hace que las personas se sientan bien y por eso representa una importante técnica del lenguaje corporal. Conciencia del lenguaje corporal. Sé consciente de tus propios gestos y posturas. Mantén una actitud abierta y relajada. Contacto visual. Mira a los ojos de tu interlocutor. El contacto visual transmite confianza y conexión. Adapta tu lenguaje corporal al contexto. Ajusta tus movimientos según la situación. Por ejemplo, en una presentación, una postura firme y segura refuerza tu mensaje. Las técnicas de comunicación son unas técnicas de comunicación corporal, son algo que debemos tener pues siempre presente, porque si uno se dirige a una persona, va a atender a un cliente con una mala actitud, o sea, si uno tiene en sí una mala energía, si está con tema ajeno, está aburrido, y si uno atiende a una persona en ese estado, pues la persona va a sentir eso y no le va a agradar la manera en cómo lo están atendiendo, no se va a sentir prioridad. Entonces, es algo muy importante que debemos tener en cuenta, sonreír, presentarle a las personas una buena energía, así no estemos pues contentos en sí, pero para atender al cliente hay que estar en la postura de mantener una buena atención. Y también es muy importante la atención, la comunicación corporal. Eh, Mirar a las personas a los ojos, mirar sus movimientos también,
que pronto están aburridos. Entonces tratar como de transmitir una buena energía, una buena postura, el movimiento de manos, todo esto son comunicaciones corporales que debemos tener muy en cuenta para poder, pues, en sí comunicarnos también con la otra persona. Entonces, acá tenemos, recuerda que el lenguaje corporal es una parte esencial de la comunicación y puede influir en cómo te perciben los demás. Si nosotros atendemos a un cliente con una actitud mala, si no se atiende de buena manera, tanto una comunicación oral, verbal o oral, verbal lo mismo, oral, escrita y corporal, entonces se va a perder el cliente, porque el cliente no se va a sentir bien atendido, no se va a sentir que es importante, entonces el cliente se va a ir insatisfecho. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas técnicas para mantener al cliente y pues suplir sus necesidades. Bueno, muchísimas gracias. Ok, muchachas. Muy bien, perfecto. Bueno, como pueden ustedes observar, este tema de comunicación es un tema bastante amplio y más en el área de servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, yo voy a empezar con, digamos que con la retroalimentación y voy a hacer unas preguntas para todos. El que vaya a contestar me levanta la mano, por favor, y yo le doy la palabra. ¿Listo? Entonces, basado en todo lo que pues mencionaron del proceso de comunicación, como actividad de reflexión inicial y con el fin de valorar sus conocimientos previos sobre este tema que es de vital importancia dentro de la atención integral al cliente, se invita a interiorizar en las siguientes preguntas. Muchachos, primera pregunta. ¿Se preocupa de enviar mensajes apropiados al cliente? Vuelvo y reitero la pregunta. ¿Se preocupa de enviar mensajes apropiados al cliente? Newsday. Pues sí, hay que uno preocuparse porque el cliente pues es prioridad y pues hay que ser claros, coherentes con los mensajes que se le van a enviar. Ok. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Rafael. Sí, claro, es muy importante porque no se puede dejar a lugar a malos entendidos o a mensajes pues, ambiguos que el cliente pues no lo sepa interpretar. Entonces es muy importante ese tema, profe. Listo. Ok. Muy bien. Ahora viene una siguiente pregunta. Cuando el cliente tiene problemas, ¿usted se preocupa por resolverlos en el menor tiempo posible? Newsday. Pues claro, cuando el cliente tiene problemas, tiene peticiones, es cuando más hay que hacerlos prioridad para poder solucionar sus inquietudes, sus problemas, su disgusto y para no perder ese cliente. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Él sí. Buenas noches. Pues hay que atenderlo
lo más rápido, porque muchas veces un cliente enojado puede hacer que otros clientes tomen la misma actitud o se presten para malos entendidos. Entonces es prioritario atender las personas que están pues o enojadas o con problemas. Es prioritario ellos para afectar ya, digamos, el entorno. Ok, Elsie. Muy bien, perfecto. Listo. Ahora viene una tercera pregunta. ¿Considera que está capacitado para analizar y resolver los problemas de los clientes presentes y futuros? Elsie. Pero pues en mi caso que trabajo con gente o con personas de estratos bastante estos, de que todo lo saben, de que todo lo que ellos dicen es así, es complicado, hay veces uno no sabe ni qué, pues digamos que la preparación falta, o pues en el caso de nosotros nos falta mucho y pues usted encontrarse, no sé, el super abogado de Colombia, el super no sé qué, pues no sabe uno ni qué decirle porque le va a salir muchas veces más adelante, pues ya con artículos y todas esas cosas y uno queda como en stand-by. Entonces digamos que en mi caso que trabajo con seguridad, a veces sí es complicado y no puede uno de pronto dar una respuesta como concreta o efectiva o de la mejor manera a la persona. Uno lo atiende y trata de hacerlo más, pero pues ellos son las personas como ya son tan de altos cargos, pues como que lo miran a uno y dicen, no, ya no saben ni dónde está parada, pero pues ellos entre su ego muchas veces lo minimizan a uno. Muchas veces es muy difícil uno estar preparado para atender este tipo de clientes, digámoslo en mi caso. Ok. Buena apreciación también, sí. Buena apreciación. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Está siempre dispuesto a resolver los problemas del cliente? Qué buena pregunta. Ana Patricia. Vamos a escuchar otras voces. Profe, buenas noches. Qué pena. Me repite la pregunta. Es que no Claro que sí, estoy no hay poniendo problema. atención. Ana Patricia, ¿está siempre dispuesta usted a resolver los problemas de los clientes? Sí, señor. Siempre tendría que estar dispuesta para resolver cualquier problema del cliente para que sienta, pues, satisfecho, ¿no? Okay. Inclusive con los estados de ánimos como los tenga uno, ¿cierto? Sí, inclusive con lo que uno vaya, porque a veces, pues, nos faltan los problemas en la casa o lo que sea, pero uno los problemas no tiene que llevárselos al trabajo o a la empresa o donde tenga que atender clientes. Efectivamente. Y parte de eso, ¿por qué les decía que es una muy buena pregunta, muchachos? Porque a veces nos dejamos llevar por las situaciones particulares que están ocurriendo en nuestro hogar, en nuestra vida social, por algún conflicto, enfermedad, bueno, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes llevan de la rume con respecto a eso? El cliente. ¿Por qué? Porque esos estados de ánimo a veces afectan el interior de nuestra organización y el quehacer en nuestras funciones empresariales. Por eso decía, es una muy buena pregunta y todo depende de las condiciones del trabajador, del grado de tolerancia de ese trabajador, del grado de
responsabilidad de ese trabajador o de ese empleado, ¿cierto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, muchachos, ¿conoce el momento y el mensaje que le debe transmitir al cliente? María Garnica. Buenas noches, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro, María, claro que sí. María, ¿conoce el momento y el mensaje que le debe transmitir al cliente? Pues el momento es en el que el cliente necesita, por ejemplo, de una colaboración. Y pues también, pues el mensaje, dependiendo de lo que el cliente está pidiendo. Entonces, pues el mensaje es dependiendo de lo que el cliente necesita, la colaboración, diría yo, no sé. Ok, sí, posiblemente. Tatiana, ¿usted qué creería acerca de eso? Entonces démosle la palabra a Casey. Casey, que levantaste la mano. Ah, ok, Tatiana, perdón. Tatiana, ¿Me repite por favor claro la que sí. pregunta? ¿Conoce el momento y el mensaje que le debe transmitir al cliente? Yo creería que dependiendo pues de pronto el contexto o la necesidad que tenga el cliente. Por ejemplo, yo no puedo, o sea, si viene un cliente hacia mí, tengo que esperar o escuchar lo que él tiene para decirme o lo que tiene que preguntar para saber responderle. Sí. Muy bien. Él sí. Ahora sí perdón, Casey que levantó la mano primero y después él sí. Buenas noches, instructor, compañeros. Pues básicamente lo que dijo la compañera Tatiana, pues era lo que quería aportar. Es como básicamente el contexto en donde se encuentre uno como trabajador, ¿no? Y la necesidad que lleve el cliente del producto o servicio que quiera adquirir y esa coherencia al atenderlo, porque si viene buscando algo, yo no puedo salirle con otra cosa al cliente, ¿no? Entonces, como esa coherencia Sí, señora. al hablar con el cliente. Totalmente, totalmente. Él sí, ahorita sí le doy la palabra. Gracias. No, pues prácticamente lo mismo que saber en qué momento le digo, pues tengo que conocer muy bien mi respuesta, tanto positiva como negativa, porque como siempre pues, se podría decir que todo está bien, que sí, que todo lo que él diga, sí, 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 no habrá momentos que tengo que tener ser muy clara con los momentos negativos, ¿no? Debo ser clara y de la mejor manera y para que el cliente se sienta que, bueno, que no fue lo que él quería, pero la respuesta es correcta o es precisa para no tener pues, que se vaya insatisfecho o como tener un mal, digamos, diga que de pronto uno no quiso atenderlo o que le quiso dar otra mala información, sino por el contrario, que se haya en cuenta de que no todas las veces pues, el cliente va a tener la razón, ¿no? Exacto. Perfecto. Listo, muchachos. Y última pregunta, como para socializar esta actividad de reflexión inicial. En su empresa, ¿consideran que usted tiene buena comunicación con los clientes? Bueno, esto ya ahí me la responden las personas que laboran. Bueno, yo, María. María. Sí, yo considero que tengo muy buena relación con los clientes, ya que yo soy docente y pues mis clientes son papitos. Entonces son casos difíciles de tener. Los papitos son muy complicados, entonces pues uno tiene que estar muy dispuesto
atención a ellos. Entonces sí me considero que sí tengo buena relación con los clientes de donde trabajo. Perfecto, María. Y a veces son tipos de clientes difíciles. Total. Sí, señora. Elsie. Pues en mi caso, pues uno puede hacerlo mejor y hacerlo mejor, pero digamos que lo que le comentaba por el rango de ellos, a veces le salen a uno más adelante de que usted no sabe si soy yo, algo así, entonces como que uno, uy, no, pero te estoy dando la respuesta, pero son totalmente tercos y pues es complicado, pues uno haya la razón y les hace lo más posible para que el entorno sea amigable, pero realmente hay gente que es bastante complicada por lo que por su nivel socioeconómico y por su cargo, digamos que estigmatizan mucho a todo el personal, no solo a uno como seguridad, sino a mucha gente. Entonces, a veces es muy complicado de pronto que ellos le hayan la razón a uno y que ellos vean de que todo lo que están haciendo lo están haciendo mal. Entonces, Ok, listo. Perfecto, chicos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que participaron. Entonces, ahorita sí vamos digamos que voy a socializar un poco referente pues a la temática que estaban mencionando las compañeras. De acuerdo pues a lo proyectado dentro de nuestro material que va a ser objeto de estudio y de consulta dentro de la actividad y aprendizaje que se va a dejar para el día de hoy. Dentro de todo lo que mencionaron las compañeras, podemos denominar que la comunicación es un proceso más o menos complejo, ¿cierto? En el que dos o más personas se van a relacionar en un intercambio de mensajes con códigos similares y que se va a utilizar un canal o un medio que va a actuar como soporte para la transmisión de ese mensaje o de esa información. Entonces, hablar de comunicación con el cliente es referirse al contacto que se tiene con él y la información que se comparte. Gracias a los diferentes mecanismos o a los avances tecnológicos, se abren diversos canales de comunicación con el cliente que los podemos usar con diferentes propósitos, aprovechando que sus características. Entonces, de allí es donde se puede englobar que la comunicación es un conjunto de técnicas que permiten la difusión de todo tipo de mensaje a una audiencia vasta y heterogénea, ¿cierto? Y que siempre se crea expectativas y se plantea exigencias. Entonces, de acuerdo a lo que interpreta esa parte de comunicación, podemos definir que la comunicación e información son iguales. ¿Qué creerían ustedes, muchachos? ¿La comunicación e información es la misma cosa? ¿Es un sinónimo? Lady. Tienen relación, pero desde mi punto de vista no es lo mismo porque la información, los datos o lo que usted va a informar y la comunicación es como la técnica por medio de la cual usted va a transmitirla. Tienen relación y van de la mano, sí. Hey, muchísimas gracias, Lady. Perfecto. Entonces podemos decir, de acuerdo a lo que nos menciona Lady, que no son términos sinónimos. La información complementa la comunicación. Es importante resaltar. Entonces, en el ámbito empresarial, el objetivo final de la comunicación difiere
sustancialmente desde la información que se está transmitiendo. Mientras la información que se pretende transmitir todos los datos para ayudar a unas buenas tomas de decisiones. Ahora, la comunicación pretende es influir en el personal para que esos objetivos, para que las actividades estén en armonía con los objetivos y las operaciones de la empresa. Determinar que cada uno de esos elementos que ustedes mencionaban, que intervienen dentro de la comunicación, que es el mensaje, que es el código, el contexto, el canal, el emisor, el receptor y el feedback, ¿cierto? Que también es importante. Esos elementos intervienen de forma directa para relacionarnos con esos clientes. Ahora, dentro de todo lo que se menciona, hay un modelo de comunicación de Shannon y Weber que se denominan los modelos y comunicación. Allá mencionados en ese 2011, entre los dos conceptos. ¿Cómo es la información y cuál es la comunicación? Entonces aquí podemos discriminar qué es la información y qué es la comunicación. Entonces, dentro de la información es unidireccional, ya que va en una sola dirección y a la persona que la recibe no puede responder ante ella y no puede emitir un mensaje de respuesta. Quiere decir que esto se limita únicamente a recibir. Eso es lo que determina parte de la información. Pero la comunicación es bidireccional, ya que una persona que emite un mensaje y otra persona lo recibe, esto le permite reaccionar y dar respuesta inmediata sin importar lo que ocurra ante la situación que se presenta. Lo importante es que existe una retroalimentación al respecto. Una pregunta para ustedes. ¿Será que cuando atiendo a un cliente le doy una información o le doy una comunicación? Lady, ¿me vas a decir algo? Ah, no. Newsday. Bueno, yo creería que las dos, dependiendo, porque al principio si el cliente va en busca de pronto de una información, ya el servidor le da la información y después de eso ya se convertiría en comunicación porque el cliente le generan de pronto un tipo de dudas, entonces va a querer preguntar y entonces ahí se va a dar la comunicación. Ok, bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, mira que todos esos aspectos dentro de la parte de la comunicación con el cliente siempre va a estar incluida en la forma en cómo tratamos a nuestros usuarios, consumidores, prosumidores, clientes potenciales, clientes fidelizados, clientes insatisfechos y clientes satisfechos. No importa lo que se tenga que decir, siempre lo fundamental en una buena comunicación es que esa comunicación debe de ser clara, concisa y precisa. Una comunicación asertiva, ¿cierto? Dentro de todos los aspectos a tener en cuenta en una comunicación clara y adecuada con el cliente, hay tres grandes beneficios. La primera, que es la disposición.
la segunda que es la recompra y la tercera que es la reputación. Manuel, ¿me puedes regalar la lectura, por favor, de la disposición? Sí, señor, de disposición. Sí, señor. Disposición. Los clientes están dispuestos a pagar más por los productos o servicios si tienen una buena experiencia, donde la comunicación sea eficiente. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los clientes? Están dispuestos a pagar un poco más por los productos. ¿Por qué? Porque la comunicación es clara, porque la comunicación es positiva. Tiene un momento de verdad adecuado para generar una relación cliente-empleado, empleado-cliente. Eso es como me dispongo a darle la información o la comunicación dependiendo de las situaciones, de las circunstancias del momento. Ahora, María Fernanda, ¿me puede regalar la lectura de lo que dice recompra? Sí, señor. Recompra. Cuando se logra tener una comunicación positiva, se tiene más probabilidades de que el cliente vuelva a adquirir y recomendar los productos de la empresa. Esto garantiza una relación duradera. Listo. Entonces, ¿qué hace que la información, que la comunicación sea eficaz y eficiente? Pues el producto habla a través de su calidad. El empleado habla a través de la atención y el servicio que ofrece. Entonces, el cliente, ¿cómo va a hablar de acuerdo a ese proceso de compra? Entonces va a hablar con una recompra. ¿Qué garantiza que ese cliente se fidelice con la empresa y siga comprando y siga comprando y siga comprando en mi organización? O sea, lo voy a tener fidelizado y no se va a ir para la competencia, ¿cierto? Una buena comunicación, una comunicación positiva logra digamos que ese beneficio. Ahora, la reputación. Por acá, por acá, por acá. Casey, ¿me puede regalar la lectura, por favor? Reputación. Una buena comunicación con los clientes genera una buena reputación de la empresa. Siempre hay que responder a sus dudas por todos los canales de comunicación, resolviendo las necesidades de los clientes. Listo, perfecto. Entonces aquí es donde es necesario desarrollar una idea en esa parte de la comunicación, ¿cierto? Determinar cuál es la codificación, cuál es la transmisión, cuál es la recepción, cuál es la descodificación, cuál es la parte de la aceptación, la respuesta y la retroalimentación. Una vez que todo eso se englobe dentro del proceso de comunicación con el cliente, el cliente va a generar una reputación, positiva o negativa. Porque aquí es donde también influye que si la comunicación no es adecuada, no es oportuna y no es la precisa, entonces también hay un momento negativo. Para eso generan unas barreras de comunicación. Esas barreras de comunicación son obstáculos que se colocan entre digamos que entre los proveedores, clientes, usuarios, inclusive clientes internos, al momento de transmitir ese mensaje. Llega incluso a permitir
que esa comunicación filtren una reputación inadecuada dentro de las organizaciones. Esas barreras pueden ser físicas, pueden ser barreras mentales que surgen de la parte de los valores, o esas barreras personales o psicológicas. Todo se describe de acuerdo a esos valores culturales en cómo se desarrolla esa conducta para generar una reputación adecuada con los clientes internos, con los clientes externos, con los proveedores, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a todo lo que se menciona dentro del protocolo de la parte de la atención al cliente, existen grandes condiciones de importancia de cómo se deben de determinar o se deben de tener en cuenta algunas recomendaciones con respecto a esa comunicación. Que se debe dirigirse directamente a la persona discapacitada y no a su acompañante. Eso ya es con respecto a la parte inclusiva. Cómo se deben identificar las necesidades y dificultades de las personas con discapacidad. Cuando el discapacitado es ciego, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se le debe ofrecer una información correcta? ¿Cómo se debe de preguntar, repreguntar y volver a preguntar al cliente qué es lo que necesita? Sobreprotegerlo, ser cuidadoso con ese tipo de cliente en el contacto físico, en las ayudas didácticas, en las ayudas técnicas, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que esa parte de discapacitados deben de tomar decisiones sin consultarlas con alguien. También cómo tomamos esas decisiones. Entonces, todas esas recomendaciones que se mencionan allí, al comercio de Medellín, son algunas recomendaciones que se utilizan hoy en día en las organizaciones en ese proceso de inclusión, ese proceso de la forma del trato con este tipo de personas para no discriminar, ¿cierto? Entonces, cada uno de los aspectos de lo que tiene la atención integral al cliente se basa en esas condiciones, en ese efecto halo, en esa percepción selectiva, en esa proyección que tienen hoy en día las organizaciones y generar la parte y pues digamos que controlar esa parte de esos estereotipos dentro de toda la parte de lo que se denomina empresa u organización. Entonces, cada una de ellas determina cuáles son las características. Que la comunicación debe ser clara, sencilla, que la comunicación debe ser activa, abierta. ¿A través de qué medios? ¿Cómo facilita la atención y servicio al cliente? Si va a ser mediante un sitio web, si va a ser una línea telefónica, si va a ser mediante mensajes, bueno, anuncios publicitarios, ellos, qué sé yo, marketing en redes sociales, boletines electrónicos, bueno, un sinnúmero de facilidades que prestan el servicio y la atención para que el cliente se sienta satisfecho dentro de la empresa. Cómo las empresas crean estrategias. Por ejemplo, no contar con suficientes conocimientos o recursos. Eso es una de las falencias que se pueden presentar al momento de esa interacción con el cliente, porque pues el cliente se frustra. Ahora, no investigar al cliente, ¿cierto? Eso también sería una de las barreras. No escuchar al cliente. Eso lo habíamos mencionado dentro de alguna de las presentaciones, que también por eso se pierden los clientes. El no escuchar al cliente determina un grado de intolerancia, un grado de estrés para el cliente,
inclusive se puede volver un cliente agresivo, un cliente indeciso. Bueno, englobaría cada uno de los tipos de clientes que se generan al momento de no ser escuchados, ¿cierto? No hablar con naturalidad. Entonces, aquí es donde todas estas condiciones que se mencionan dentro de todos los procesos de comunicación determinan cuál es la calidad de la comunicación que va a determinar el mensaje correcto, el destinatario correcto, los problemas que tienen los clientes y cómo va a satisfacer sus necesidades, y que a través de los errores que se producen con naturalidad en algunas organizaciones haya una retroalimentación, este feedback de decir, ve, estamos fallando en esto, ¿cómo podemos hacer para que esas falencias se minimicen o esas falencias ya no se vean dentro de las organizaciones y que se cumplan los objetivos empresariales? Entonces, determinar cada una de estas condiciones dentro de las organizaciones e implementar conceptos para que esas barreras dentro de la comunicación con el cliente se aparten dentro de los objetivos empresariales. Entonces, como les decía, esas barreras de comunicación en el cliente están las barreras físicas, las barreras sociográficas, las barreras aptitudinales, las barreras psicológicas, las barreras semánticas. Cada una de ellas determinan un estándar digamos que, de transmisión de ese mensaje que va a llegar incluso a ser, digamos que a suprimir la comunicación o a filtrar gran parte de la misma, como les decía. Como son barreras físicas, estas barreras, como puede ser, como ejemplo, los ruidos, las dificultades de sonido, las interferencias telefónicas, cortes en la línea, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Cada quien determina pues unas condiciones de esas barreras. Esas barreras sociográficas, en cuanto a las ideologías, religión, sexo, no sé, ¿cierto? Edades, determinan una barrera que afecta la parte de la comunicación con el cliente. Las barreras aptitudinales. Esas barreras aptitudinales son de acuerdo a los deseos e intereses y esas necesidades de las personas. Generalmente, ¿qué busca hoy en día las empresas o las organizaciones? Que todo salga de manera acorde, que el cliente se sienta satisfecho y que esas barreras actitudinales, al momento de interactuar con el cliente, seamos lo más natural, lo más profesional dentro de nuestro ambiente profesional y organizacional, que podamos brindar una información adecuada, una comunicación adecuada. Las barreras psicológicas pueden provocar reacciones inadecuadas en el entorno laboral, como el estado de ánimo, las ideas y percepciones personales que se tienen al momento de producir esas interacciones erróneas, como en la personalidad del emisor y su posición jerárquica dentro de las empresas. Generalmente, dentro de la parte de la comunicación hay una comunicación ascendente, descendente y horizontal. Y ese tipo de comunicaciones deben de ser coordinadas, estructuradas y bien elaboradas. Todo esto desde la parte escrita, oral, que se vaya, o gestual, que por allá lo vi dentro de la presentación. Y que también es importante tener en cuenta esos tres tipos de comunicación. ¿Cuál es
la manera en cómo debemos de tratar cada uno de los aspectos ascendentes, descendentes u horizontales dentro de cada uno de nuestro medio de organización. Las barreras semánticas que provienen de esas limitaciones del idioma, ¿cierto? O de acuerdo a los signos empleados. Esto con el fin de evitarlas. Deben de emitirse mensajes que sean sencillos y que sean fáciles de comprender. Todo esto, dentro de cada una de la parte de la comunicación, se va a cumplir una serie de funciones y depende de los objetivos propuestos. Comunicar información objetiva, mostrar sentimientos o emociones, incidir en el otro y enseñarle cosas, convencer a otros de que hagan algo y por el gusto de comunicarse. Es importante que dentro de todos estos aspectos, esa serie de funciones, se den factores que modifican esa percepción. ¿Cómo acostumbrarse a pensar que las cosas no son como parecen, que no son siempre un riesgo? Que ese proceso de percepción es mucho más de acuerdo a las sensaciones que produce pues nuestra visión de cómo vemos el cliente dentro de nuestra organización. ¿Qué es lo que vamos a informar? ¿Qué es lo que vamos a expresar? ¿Cómo es la parte formativa? ¿Cómo vamos a persuadir a ese cliente? ¿Y cómo nos entrenamos para garantizar que esa comunicación sea adecuada, sea oportuna? La jerarquización, que todo es con el ánimo de conocer con quién hacer valer sus derechos. Les decía, la comunicación está determinada, digamos que en 3 factores. Esa comunicación ascendente, descendente y horizontal, ¿cierto? Y esos tipos de comunicaciones determinan esa jerarquización y el papel fundamental que va a determinar el cliente en cada uno de los procesos de ese flujo de comunicación. Cómo las empresas deben de cuidar todas estas comunicaciones para conseguir internamente un clima adecuado en el ámbito laboral de trabajo y proyectar una imagen favorable hacia el exterior. ¿Cierto? Entonces, los representantes del servicio al cliente que deben de tener, se debe de tener en cuenta las siguientes cualidades, como capacidad de escuchar atentamente las necesidades del cliente en poco tiempo. La capacidad de escuchar atentamente las necesidades del cliente en poco tiempo. La capacidad de escuchar atentamente las necesidades del cliente en poco tiempo. ¿Por qué se determina estas 3 condiciones? Mire, son las mismas, ¿cierto? Pero es importante escuchar atentamente lo que quiere el cliente. Necesariamente, bueno, digamos que por alguna de las circunstancias me ha pasado en algunas empresas donde al cliente no se le escucha. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos con los clientes. Y ese rol que desarrolla esa persona en sus funciones, en sus actividades, se sale de control y debe de jerarquizar esa comunicación. ¿A dónde la va a enviar? ¿Cuál es el conducto regular? ¿Cuál es la trazabilidad en ese proceso? Entonces, todo dentro de la comunicación formal está organizada
mediante digamos que un organigrama funcional que fluye de acuerdo a sus necesidades. Como parte de comunicación interna, como parte de comunicación externa y como parte de cómo relacionan los canales de comunicación efectivos para evitar malentendidos o incorrectas interpretaciones. Ahora, se presentan roles que cumplen los representantes del servicio al cliente y cuáles son las funciones que cada uno desarrolla. Es a ellos que los clientes deben acudir para resolver sus situaciones. En este caso, el gerente del servicio al cliente. ¿Qué hacen esos gerentes? Pues ellos son los responsables de supervisar cada uno de los equipos de atención al cliente, ¿cierto? Les hacen seguimiento, evaluaciones y se involucran con todo lo que tenga que ver con el cliente. Ahora, resuelven también esa parte de las PQRS, cómo solucionan cada uno de esos factores, de esas condiciones. También está el defensor del cliente, que estos son funcionarios que se encargan de representar los intereses del cliente con la empresa. Entonces, lo que busca ese defensor es que el cliente se vaya satisfecho, que cumpla sus expectativas a lo que vino a mi organización. Si hay cambios, ese defensor del cliente se los comunica, se los informa de manera más técnica, de manera más, digamos que, más organizada. ¿Cómo supervisar el supervisor del servicio al cliente? Entonces, estos funcionarios, ¿qué van a hacer? Van a supervisar todos los agentes que tienen, digamos que esa unidad administrativa. ¿Cómo están realizando sus funciones de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo al proceso de preseleccionar candidatos al cargo del servicio al cliente? ¿Qué capacitaciones tiene este personal de servicio al cliente? Cuenta con las necesidades y las aptitudes para atender a los clientes internos y externos de la empresa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el agente de centro de llamadas? Que son los funcionarios call center, ¿cierto? Y que laboran internamente o en forma remota a través de un centro de llamadas. Cómo solucionan las quejas, las peticiones, las solicitudes, y que siempre van a tener esa relación de interés con el cliente a través de un ordenador, cualquier medio de comunicación con el cliente, ¿cierto? Y están los representantes del servicio al cliente, que estos son esos funcionarios encargados de resolver las preguntas del cliente referente a qué, a los productos o servicios, a los procedimientos y políticas de la empresa, y que también se encargan de resolver problemas en las tomas de pedidos, manejo de devoluciones de mercancía, responden esas quejas y facilitan la información de las ofertas de la organización. Entonces, todas las empresas deben de contar con distintos canales para que la comunicación formal pueda fluir en todos los sentidos. Entonces, un buen servicio de comunicación interna siempre es un reto para las organizaciones. Descendente, ascendente, horizontal. En ese entorno en el que se desenvuelven las empresas, en las cuestiones propias de la actividad que desempeñan y en los aspectos laborales, ¿cierto? Ahora, ¿qué técnicas de comunicación se pueden determinar dentro de toda la parte de la comunicación? Oral, escrita y corporal. Lo que mencionaban las chicas. Cada una de ellas tiene su comunicación, cuidarlas en la parte de la comunicación efectiva oral, cuidar las palabras, cuidar el tono y el volumen de la voz, ofrecer una comunicación constructiva, manejar un nivel emocional adecuado.
¿qué estrategias voy a utilizar para garantizar que ese objetivo se cumpla? Ah, bueno, entonces las ideas emitidas, cómo se debe mantener un nivel de tono de voz adecuado, cómo se deben de garantizar los intercambios en ideas objetivas, cómo controlar adecuadamente mis emociones, ¿cierto? En la comunicación no verbal, ¿qué objetivos debo de contemplar? Utilizar un lenguaje corporal, mantener contacto visual, cuidar los gestos de la cara. Entonces, ¿cuáles son esas, digamos que esas estrategias que voy a buscar? En este lenguaje se debe cuidar siempre los movimientos del cuerpo, como es la postura, la mirada, en cuanto a tener un contacto visual adecuado con el cliente, que el cliente sienta confianza y seguridad de lo que va, de lo que se está haciendo por parte del empleado, la cara al momento de realizar esa atención, que si el cliente pregunta y vuelve a repreguntar, que nuestro aspecto facial no denote que no lo queremos atender. Porque pues eso es una de las, digamos que la comunicación gestual o corporal es la que más nos sale a la luz y la que el cliente, digamos que es la que más ve. Y dentro de las técnicas de comunicación efectiva y asertiva, se pueden utilizar las siguientes sugerencias. Manejar las emociones y opiniones, así se aprenderá a comunicarlas. Siempre atender al cliente mirando a sus ojos cuando se le está hablando. Hacer preguntas que le demuestren al cliente que ha captado su interés. Permitir que el cliente hable, no interrumpirlo. Y aprender a identificar el momento de intervenir. No cambiar el tema abruptamente y ser paciente. Ser empático con la persona que está hablando. Maneje su lenguaje no verbal. Permitir que el cliente hable, no hacer de la conversación un monólogo. Así habrá una buena retroalimentación y los dos aportarán sus opiniones. Ser muy cuidadoso con las respuestas, sean verbales o no verbales, y no juzgar a las personas. Céntrese en el contenido de la conversación. Para terminar, vamos a ver estos dos videos. Entonces, voy a dejar de presentarles acá porque no le di compartir con audio, ahorita sí. Y con esto terminamos para socializar, digamos que la actividad de aprendizaje. Comunicación asertiva. La comunicación asertiva se enfoca en expresar claramente un mensaje de manera simple y oportuna, teniendo presente la inteligencia emocional para saber cómo responder de la mejor manera ante cualquier situación que se pueda presentar. Con los clientes es muy importante brindar un servicio de calidad, interesándose por las necesidades y dudas que puedan presentar. Esto genera confianza para acercarse a la marca o empresa. Al entender que la comunicación es el proceso donde interviene un emisor y un receptor al dirigir un mensaje a través de un canal determinado dentro de un contexto mutuo, es importante que en la comunicación asertiva se incentive el feedback o retroalimentación para establecer una red de interacción que vaya más allá del simple hecho de promocionar o vender un producto. Las marcas deben estar conscientes de que el consumidor actual se encuentra informado constantemente y por lo tanto se debe ir un paso más adelante, tanto en el manejo de información de un producto determinado como en el trato e importancia que se le brinda al cliente. Esta será la forma de generar comunidad, concepto muy importante para el manejo de las redes sociales. Al hablar de comunicación asertiva, se deben tener en cuenta diversos factores que definen los tipos de comunicación que influyen en el proceso. Según Ariza, ellos son: la comunicación verbal se enfoca en la emisión de palabras, con el hecho de hablar o escribir, y se complementan con la comunicación no verbal, mucho más identificada en un proceso de comunicación cara a cara, ya que ésta se centra en la gesticulación y el movimiento del cuerpo para expresar una idea. Por otro lado,
se encuentra la comunicación individual, que parte de un emisor y solo hay un receptor, a diferencia de la comunicación colectiva, donde se dirigen varios emisores a un grupo amplio de receptores. La comunicación directa llega al receptor en el mismo momento que el emisor genera el mensaje, mientras que la comunicación diferida, el mensaje llega después de haberse emitido. Además, la comunicación interna es el proceso de información dirigido a los miembros dentro de una organización, y la comunicación externa se desarrolla en entornos externos a una organización. Para llevar a cabo un proceso de atención al cliente haciendo uso de la comunicación asertiva en los entornos digitales, es importante detenerse a observar qué tipo de comunicación se va a llevar a cabo para que el mensaje sea entendido por el receptor, que en este caso puede ser un cliente o proveedor. Según Arisa F. y Arinza J., el asesoramiento al cliente se compone de 4 pasos. Acogida. Primer contacto con el cliente para atraerlo con amabilidad hacia lo que se desea comunicar. Seguimiento. Identificar la necesidad del cliente. Gestión. Búsqueda de una solución para satisfacer la necesidad del cliente, mostrando la mejor actitud de servicio hacia este. Despedida. Al finalizar el servicio, se debe verificar el grado de satisfacción del cliente con relación a sus necesidades, indicando que siempre habrá una mano amiga para el momento en que surja una nueva solicitud. La actitud con que se trate a la persona interesada en obtener más información determinará en gran parte la reputación de la empresa y los valores determinados por esta. Igualmente, el tono de comunicación define en gran medida la personalidad de la marca, lo cual es un factor determinante para visibilizarse en el mercado. Esto hace parte dentro de la comunicación asertiva. Y por último, ¿cuáles son esos criterios de la comunicación asertiva? Entonces, aquí está. Criterios de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una técnica que les permite a las personas expresar sus ideas por medio del lenguaje verbal, además de utilizar el lenguaje corporal y los gestos dentro de un marco que respeta al interlocutor. Asimismo, esta herramienta se basa en tener una actitud personal positiva al interactuar con los demás, lo cual incluye evitar el rechazo, la crítica, el conflicto y expresar opiniones y calificaciones. Esto significa que la comunicación asertiva es la forma adecuada de interactuar con las personas. Este tipo de comunicación debe guardar respeto por los demás, pues ser asertivo es expresar con claridad y de forma apropiada los pensamientos, sentimientos y percepciones sin la intención de herir o perjudicar a las personas. Asimismo, se debe demostrar respeto y procurar no discriminar teniendo en cuenta que todos tienen igualdad de derechos sin distinción de ningún tipo, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado. Dentro de las características de la comunicación asertiva se encuentra opiniones, sentimientos, decisiones, conductas, pensamientos. Listo. Entonces, con esto finalizo, muchachos. La gestión de la atención integral al cliente está constituida por todas las acciones de comunicación que desarrollan las empresas para detectar las necesidades de los clientes y la satisfacción de los mismos. Es bastante más costoso conseguir un cliente que mantenerlo, por lo que cuanta más satisfacción se consiga, más fieles serán los clientes. Bueno, entonces, esa es la retroalimentación con respecto a lo que nos mencionaban las compañeras de la parte de comunicación. Ahora bien, vamos a nuestra guía de aprendizaje. Dentro de nuestra guía de aprendizaje, nosotros tenemos la formulación de las actividades de aprendizaje de acuerdo a la presentación, que ya lo hayamos socializado, a la ejecución de los protocolos de atención
al cliente en las empresas con presencia en Colombia y desarrollamos esta actividad de reflexión inicial en esta sesión sincrónica que determinaban la parte de la comunicación que es tan importante dentro de esta área de atención y servicio al cliente. Entonces respondíamos estas preguntas, ¿cierto? Y que con base a esas preguntas pues encaminábamos la parte de la socialización por parte del instructor. Entonces ahora vamos a desarrollar las actividades de aprendizaje de atender al cliente del segundo resultado de aprendizaje. Entonces me dice que la atención al cliente se ha convertido en la actividad más importante que deben desarrollar las empresas, ya que de ella depende no solo las ventas, sino la buena imagen en el mercado y la fidelización de sus clientes. Para generar esta buena atención, las empresas y organizaciones en general elaboran procedimientos de servicio al igual que protocolos, teniendo en cuenta la normativa y políticas de inclusión que existan, y se debe aplicar todo esto con el fin de darle un tratamiento respetuoso y satisfacer las necesidades y expectativas a los clientes de manera incluyente. Es así como el propósito de esta competencia es tratar de que adquiera todo ello a través de lo que se solicitará. Entonces está nuestra actividad de aprendizaje GA2 210 601 020 AA1, que me dice aplicar protocolos de comunicación acorde con normativa de seguridad de la información. Implementar los productos de comunicación en la atención al cliente, al igual que la utilización de equipos y software que protejan la información de datos de los clientes, es muy importante para su buen desempeño y la adquisición de nuevos clientes para su empresa u organización. Las empresas demandan cada día más cuidar la imagen que tienen en el mercado. Es por esto que aplican las normas de comportamiento y comunicación en todos sus servicios. El protocolo de servicio es hoy en día la muestra que las empresas tienen una organización en sus procesos, ya que la imagen personal, profesional, empresarial y de comunicación son claves en la atención al cliente, teniendo en cuenta que los protocolos son normas y disposiciones legales que rigen para todo tipo de relaciones comerciales y sociales que llevan a cabo las organizaciones. Ahora se verá cómo por medio del desarrollo de esta actividad de aprendizaje se logra. Dentro de toda la parte va a durar unas 240 horas, ¿cierto? Para el desarrollo de la actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, protocolos de servicio al cliente. ¿Dónde está eso? En la plataforma Territorio. Perdón, en la plataforma Sajuna. Qué pena. ¿Qué evidencia vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a describir las acciones y las correspondientes evidencias que conforman esa actividad de aprendizaje. Entonces, la evidencia, lo que ustedes van a entregar, la evidencia 2, taller de comunicación. ¿Qué es lo que se requiere en ese taller de comunicación? Hoy en día existe una fuerte competencia entre las empresas por ser las primeras en lograr la atención del cliente, por lo que es necesario que cada una de ellas establezca sus propias estrategias respecto a la comunicación organizacional, lo cual desarrolla un ambiente de mayor confianza, tanto para sus trabajadores como para sus clientes actuales y futuros. La comunicación organizacional puede ser definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte de la organización. Por tanto, esta no se refiere solo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas, quieran o no, transmiten información sobre su identidad, misión, su forma
de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes. Eso lo dice Treyes en el 2005, citado por Milenio en el 2015. Sabiendo lo anterior y con el objetivo de asimilar la información necesaria sobre la comunicación, desarrolle el taller que se plantea para esta evidencia y que se encuentra anexo en el archivo denominado taller de comunicación o taller comunicación. Para su desarrollo tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, revise la información del componente formativo, protocolos de servicio al cliente. Específicamente en los temas que tienen que ver con la comunicación con el cliente. Y estos son el 4, el 4.1, el 4.2, el 4.3 y el 4.4, que es lo que hablamos de socializar. Descargue y analice la información que se presenta en el taller aplicado y elabore en un documento en Word o PowerPoint dando respuesta a los planteamientos propuestos en el taller. Luego lo exporta a PDF y haga su respectiva entrega. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega? El taller de comunicación como producto en formato PDF, extensión es libre. Y para hacer el envío de la evidencia, debe de remitirse al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio taller de comunicación que está seriado o está codificado por la GA2, el código de la competencia 216.01020, la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia de aprendizaje 01. Entonces, este taller de comunicación, me tomé a la tarea de descargarlo, que se los voy a proyectar aquí. Es este tallercito. Para que cuando vayan a la plataforma Sajuna, lo descarguen y sepan cuál es. Este es el taller de comunicación que ustedes van a dar solución a cada uno de los pasos allí mencionados y lo van a entregar en formato PDF. Preguntas, dudas e inquietudes. Newsday. Instructor, esas preguntas que se ven ahí como en el cuadro de allá abajo, ¿toca responderlas ahí mismo en ese cuadro? ¿O será que pues toca analizar? Bueno, en el formato ustedes lo pueden responder o lo pueden hacer en PowerPoint y lo exportan a PDF. No hay ningún problema. O sea que uno puede responder si quiere ahí mismo. Ahí mismo, sí, señora. Y lo entregan en PDF. Ah, ok. Sino que pues se les da las variantes para que ustedes escojan la que más se les facilita. Doctor, ¿y hasta cuándo es el plazo para entregarlo? ¿Hasta cuándo hay plazo de entregarlo? Fecha de entrega de la evidencia de aprendizaje, martes 23. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Profe, qué pena, no Señora. alcancé a escuchar hasta cuándo hay plazo para entregar. Fecha de entrega hasta el día 23. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, chicos. Entonces,
Si no hay dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, chicos, recuerden enviarme la presentación, por favor, al grupo para poder descargarla y tenerla como evidencia y como soporte de entrega de la socialización de la temática. Al igual, la información que tiene la evidencia de aprendizaje está en la plataforma Sajuna. En la guía de aprendizaje 2, que yo se las compartí al WhatsApp, también está la información y puedan desarrollarla como primera evidencia de este segundo resultado de aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Instructor, una cosita. Sí, señora. Lo que pasa es que del grupo 2 de productos, la compañera compartió el trabajo de ellos, las diapositivas, pero a mí como que no me cargó, no sé, entonces no lo tengo para ver si lo pueden compartir otra vez. Para compartírselo al grupo, porque es que cuando lo compartió, no sé, pues a mí no. Bueno, ya toca que la compañera lo comparta desde nuevamente al grupo para que lo podamos visualizar. Ustedes también lo tengan dentro de sus soportes. Sí, señor, para que ella pues si me hace el gran favor ahí. Claro que sí. Yo creo que aquí sí vamos a hacer el favor, ¿cierto? Vamos a hacer el favor de compartir todas las presentaciones. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, pues les agradezco por la atención. Nuevamente reitero fecha de entrega de la evidencia de aprendizaje, 23 de julio, hasta las 11:59 de la noche. Y deseándoles pues un excelente resto de noche. Dios me los bendiga y el lunes continuamos con la exposición que sigue. ¿Listo? Bendiciones. Muchísimas gracias. Amén. Dios lo bendiga. Que pase buenas noches. Amén, amén. Ministro, ¿me escucha? Sí, señora. Qué pena. Mira, lo de la evidencia toca subirlo a Sajuna, lo del taller que toca. Sí, señora. Vale. Sí, señora. Gracias, que tenga buena noche. Igualmente, que esté muy bien. Feliz noche, Patricia.